¿Qué es lo más analfabeto informático que has presenciado? En una tienda en la que ayudo, un grupo de mujeres mayores, 55 más, presas del pánico me reclutaron para reparar la computadora. Les entró el pánico porque estaba roto y faltaban correos electrónicos de trabajo importantes de la oficina central, y por favor, eres joven, arréglalo. Soy un experto en tecnología pero no un experto, así que no estaba seguro de poder ser de mucha ayuda. Hasta que llegué a la computadora y vi el problema. El correo electrónico se ordenó del más antiguo al más nuevo en lugar del más nuevo al más antiguo. Eso fue todo. Hice clic en él y me celebraron como si fuera Steve Jobs. En el ámbito del soporte técnico, surgen situaciones como esta con frecuencia. Usuario, no puedo ver mis contactos. Asistente, entiendo, si haces clic en el botón de contactos. Usuario, ahora los veo. Ustedes en el área de computación son geniales, ¿lo sabían? Mostrarle a un cliente cómo reproducir DVD en su computadora portátil, configurar VLC y hacer que se ejecute automáticamente cuando cargue uno. Como ejemplo, puse un DVD de capacitación médica que tenía por ahí y que otra persona dejó atrás. Hace años, pero lo usé para este tipo de escenarios. Se enciende el DVD, tiene una lista de diferentes secciones, así que selecciono gastrointestinal al azar y reproduce un vídeo de entrenamiento. Mujer, ¿por qué hiciste eso? Yo, ¿hacer qué? Mujer, ¿por qué? ¿Por qué elegiste gastrointestinal? Pensando que de alguna manera se había ofendido por la elección, dije, lo siento, es solo un ejemplo para mostrarle cómo funciona la funcionalidad de DVD en su máquina. Mujer. Así que saco el DVD y le digo que es buena. Ir cuando ella responde, mujer, entonces, para reproducir DVD tengo que elegir gastrointestinal. Yo, soporte técnico, ¿en qué puedo asistirle? Ellos, no puedo reproducir DVDs en mi computadora portátil. Yo, ¿qué aplicación está utilizando? Ellos, no soy una persona que use DVDs, así que no tengo idea. Yo, ¿qué tipo de computadora tiene? Ellos, ya le dije que no uso DVDs, no me está ayudando, así que voy a colgar. Mi mamá tratando de calcular sus gastos médicos a efectos fiscales. Revisó su montón de facturas y escribió el monto de cada factura en una hoja de Excel. Luego imprimió la hoja y usó una calculadora para encontrar el total. Es interesante ver cómo mi mamá maneja sus cosas. Recuerdo cuando estaba organizando sus gastos médicos para el Taxes. Se sentó con todos esos recibos, se metió en una hoja de Excel y pasó un buen rato sumando cada monto. Al final, sacó la calculadora y verificó el total. A veces, las tareas más simples pueden ser las más tediosas. Estaba comprando un DVD para mi abuela en Amazon. Ella no tiene la menor idea de qué es Amazon, así que siempre le he dicho que si me deja saber qué DVD quiere, se lo compraré desde mi cuenta. De todos modos, podemos hacer el checkout y le hago saber cuánto es. Saca el dinero de su bolso y luego comienza a medir el tamaño de las monedas junto al puerto USB y carga en el costado de mi computadora portátil. Después de unos 10 segundos de preguntarme qué estaba haciendo, me informa que está buscando en qué agujero depositar el dinero. Ella creía legítimamente que se pagaban artículos en línea depositando el dinero en uno de los puertos de la computadora. En Pennsylvania, hay una familia que tiene un pariente que se trasladó a Kentucky hace alrededor de 10 años. Una vez al año, hacen un viaje para visitarlo. Durante una de estas visitas, se menciona una tienda innovadora que abrió en Pennsylvania, donde se pueden seleccionar productos desde el teléfono y los envían a casa. Curiosamente, se aclara que esta tienda, conocida como Amazon, está disponible en todo el país y su servicio se realiza a través de su página web. Guy derramó un vaso de agua sobre su computadora portátil y se quejó en voz muy alta de que no funcionaba. Cuando lo recogí y se acabó el agua dije por eso. Su respuesta no tuvo precio. ¿Qué clase de idiota crees que soy? Todos los portátiles son resistentes al agua. Le pedí a su manager que le explicara que no eran. Era un día tranquilo. Un amigo derramó un vaso de agua en su laptop y se quejó a gritos de que no funcionaba. Cuando la levanté y salió el agua, le dije que por eso. Su respuesta fue increíble. ¿Qué tipo de idiota crees que soy? Todas las laptops son a prueba de agua. Al final, su gerente tuvo que explicarle que no era así. Fue un momento tonto pero gracioso. Una vez tuve un profesor que, mientras proyectaba su pantalla en la clase, escribió Google en la barra de búsqueda de Google en su navegador, luego hizo clic en el resultado de Google que obtuvo, luego escribió imágenes en Google y luego hizo clic en Google. Imágenes, luego buscó lo que buscaba. Estábamos todos sentados allí, con la boca abierta.
Eso me recuerda a una vez en la universidad. El profesor empezó a buscar información en su computadora, pero en lugar de ir directo a la página, buscaba Wikipedia en Google primero. Era bastante gracioso ver a toda la clase esperando mientras él navegaba por esos pasos innecesarios. Al final, todos nos reímos, pero él no se dio cuenta de lo absurdo que era su proceso. Un momento curioso, la verdad. Literalmente, tenía un jefe en mi trabajo que no entendía la diferencia entre hacer clic derecho y hacer clic izquierdo, o hacer clic normal o hacer doble clic. Cada vez que necesitaba adjuntar algo a un correo electrónico, lo cual era todos los días, me llamaba a su oficina y yo tenía que guiarlo. Haga clic en nuevo correo electrónico. ¿Clic izquierdo? Clic izquierdo. ¿Una o dos veces? Una vez. Está bien, ahora haz clic junto a la palabra, para. A la derecha de ella. ¿Está bien? Ahora escribe. Hago clic de nuevo. No, solo escribe. Intentó escribir cómo hacerlo una docena de veces y cada vez se rindió porque era más fácil que yo lo entrenara. Esta fue mi vida durante 2 años. Me molesta que me pregunten clic izquierdo. Cada vez que indico que hagan clic en algo. El clic izquierdo es el que es Estados Unidos por defecto, avisaré cuando sea necesario hacer clic derecho. La vida es una lucha constante. Abre Internet Explorer. Está bien, barra inversa, continúa moviendo el mouse por la pantalla por un momento, es la E azul, justo ahí. Barra inversa tarda unos segundos más. Lo encuentra y procede a hacer clic en él repetidamente durante más de 4 segundos. Se abre una ventana con más de 10 pestañas, ¿ves? Funciona muy lento. Editar, para mayor claridad. Tenemos que ejecutar IE en nuestra empresa porque algunas bases de datos que utiliza nuestra intranet solo funcionan con IE. Una persona tiene más de 20 pestañas ancladas en Google Chrome que se abren cada vez que inicia una nueva ventana del navegador. Luego utiliza una o dos y cierra el navegador. Después, pregunta por qué su ordenador siempre va lento. Quizás sea por todas esas pestañas inactivas o por los múltiples programas de limpieza que están ejecutándose simultáneamente. Además, rechaza la sugerencia de usar la barra de marcadores. No entiendo la resistencia a solucionar un problema evidente. Me acaban de decir que las cajas registradoras de mi trabajo se estropearon porque un ventilador estaba funcionando y los juegos de la computadora le dieron un virus. No usted, los juegos precargados por Microsoft no tienen virus y el ventilador no afecta de ninguna manera al ordenador. Es curioso cómo algunas personas pueden creer en cosas tan raras. Recuerdo una vez que mi amigo pensaba que su teléfono se descompuso porque lo dejó en el microondas. No tenía sentido, pero intentaba explicárselo y no me creía. Al final, se fue a comprar uno nuevo. A veces, la lógica simplemente no entra en algunas cabezas. Solía trabajar en una universidad. Los profesores no siempre son las personas más conocedoras de la tecnología, pero mientras ayudaba a uno de ellos, una vez noté que estaba usando el mouse con la cola, apuntando hacia ella. Estaba tan WTF tratando de entender cómo había sucedido esto y por qué no se le ocurrió darle la vuelta. Los botones estaban debajo de su palma y tuvo que doblar los dedos para presionarlos, dejémoslo. Solo el hecho de que con esa disposición izquierda es derecha y abajo es arriba, que no pude encontrar las palabras para mencionarlo. Era extraño ver a la profesora usando el ratón al revés. Me quedé pensando en cómo había llegado a esa situación. A veces, la gente se acostumbra a hacer las cosas de una forma poco práctica y nunca se detiene a cuestionarlo. No sabía si iba a ayudarla a cambiarlo o dejar que lo descubriera sola. Al final, solo la observé, esperando que un día lo notara. Cuando estaba en la escuela secundaria hace unos 12 o 14 años, nuestro profesor de informática nos contó una historia de una época en la que los CD todavía eran relativamente nuevos y los disquetes de 1,44 megabytes todavía estaban muy extendidos. Tenía un alumno que conocía a Jack y su madre tenía que ayudarlo en todo. Una vez, mientras hacía un proyecto, tuvo que trabajar en casa. Fue guardado en uno de estos disquetes. Cuando lo trajo a la escuela para editarlo, subirlo o lo que fuera, no sabía cómo cargarlo en la computadora. Así que abrió la caja, colocó el disco magnético en la bandeja del CD y lo intentó de esa manera. Al leer cuando estaba en la escuela secundaria, hace entre 12 y 14 años, pensé, no es justo, todos eran inexpertos con la computadora en 1992. Este individuo debe ser un experto que ha estado en el mundo digital y ahora tiene 40 años. Luego comprendí que esa referencia de 12 a 14 años atrás coincide exactamente con mi época en la escuela secundaria.
He dicho esto antes en r/Masterrace, pero estaba en la clase de diseño gráfico. Es casi el final de la clase y estoy jodidamente aburrido porque ya terminé mi trabajo. Estas computadoras nunca se borran porque muchas personas las comparten con proyectos que duran semanas, lo que significa que la gente podría perder su trabajo. De todos modos, en el escritorio había un iPad de un hot dog, estando tan aburrido como estoy. Lo dije como fondo y lo pegué X200 en el escritorio. Al día siguiente entro y el profesor pregunta quién lo hizo. Le digo sinceramente porque no quería que a la gente se le revocara el acceso ni nada por el estilo. Y me dice que lo que hice aparentemente estaba más allá de las capacidades de cualquiera en soporte técnico. Es decir, no pudieron arreglarlo. Borrarías las imágenes y no desaparecerían. Me dijo que lo arreglara y así lo hice. Presioné F5 y todos -5 desaparecieron. Luego busqué un fondo de Windows y lo configuré como escritorio. Todavía no entiendo cómo ese tipo de personas son soporte técnico en nuestra escuela. Una jefa que no tenía idea de computadoras se enfadó más que nunca al ver en la caja un fondo de pantalla con la cara de Nicolas Cage en el cuerpo de un gato. Su enojo era realmente intimidante. Una de las cosas que le molestaba era el hecho de que pensaba que si se hacía eso, era porque había mucho tiempo vacío, como si cambiar el fondo de pantalla requiriera más que un par de clics. En la escuela secundaria tuvimos un corte de energía y los monitores CRT de la biblioteca perdieron su configuración de visualización. Cuando estaba a punto de usar uno, estaba arreglando la pantalla con los botones en el frente del monitor y el bibliotecario se acerca detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy hackeando tu Hotmail, Lady? ¿Cómo es? Eso me recuerda a una vez en la escuela, cuando la profesora se sorprendió al verme manipular la computadora. Tenía el mouse en la mano y parecía que estaba haciendo algo raro. Solo estaba intentando abrir un programa, pero su expresión era tan seria. Al final, solo era una tontería, pero el momento quedó grabado. La mayoría piensa que estamos haciendo cosas locas cuando en realidad solo estamos tratando de hacer nuestra tarea. Trabajar con software médico. Una vez le pidió a un médico que moviera el mouse a un cierto punto de la pantalla y el tipo literalmente movió el mouse a esa parte de la pantalla. El médico ni siquiera tuvo un teléfono móvil hasta 2012, cuando el hospital le compró uno. Se jubiló un par de semanas después debido a los nuevos registros médicos electrónicos. Se sentía agotado por la afluencia de tecnología. Lo sentí por el chico. En una ocasión, una persona dedicada a la medicina enfrentaba serias dificultades con el uso de computadoras. Sin embargo, en lugar de rendirse, tomó la iniciativa de anotar meticulosamente cada paso de los procesos que debía seguir para completar su trabajo. Su dedicación y esfuerzo dejaron una impresión profunda, demostrando una gran determinación para superar los obstáculos tecnológicos. Fue hace unos 20 años, antes de los días de Siri et al. Este tipo escocés vestido inusualmente entra en mi oficina y comienza a hablar con la computadora. ¿Y cuando no obtiene respuesta? Coge el ratón y empieza a hablar sobre eso. ¿Cómo es posible que no cuentes con aluminio transparente? Además, lamento decirte que hace ya 3 décadas que eso sucedió este mes de noviembre. Mujer mayor usando la libreta de direcciones de su computadora. Ella, ¿cómo envío un correo electrónico? Yo, haz clic en correo en el muelle. Ella, hace clic en correo, ¿a dónde fue mi libreta de direcciones? Yo, está detrás de la ventana de correo. Ella, mira detrás del monitor. En una ocasión, un cliente que recibió instrucciones para cerrar todas las ventanas desconectó la llamada. Se escuchó, de fondo, el sonido de todas las ventanas de su hogar siendo cerradas. Solía trabajar en soporte técnico para un ISP, así que tengo muchas historias. Uno de mis favoritos, sin embargo, cuando una viejecita me llamó porque su computadora no leía los disquetes. Me dirijo a su casa para diagnosticar el problema. Ella me lleva a su computadora para mostrarme cuál es el problema. Saca un disquete y lo inserta en la unidad mientras todavía está en una funda de plástico. Le expliqué que la computadora no puede leer el disco cuando la funda está puesta. Necesita sacar el disco antes de insertarlo en la unidad. Su respuesta fue muy inocente y linda: bueno, no quiero que le dé un virus. Tuve que explicarle a la señora que el plástico no era un condón para el disco. Es gracioso cómo a veces las cosas más simples se malinterpretan. Recuerdo que una vez ayudé a un amigo con su computadora. También tenía miedo de que algo pasara con su disco duro. Cuando le dije que lo respaldara, pensó que tenía que ponerle una funda. Su cara de confusión fue épica. Al final, solo necesitaba un USB. A veces la tecnología puede ser un lío para algunos.
Tomó un curso de comunicación y una de las clases fue periodismo. Pasamos 10 minutos completos mostrándole cómo iniciar un nuevo proyecto en el software que se suponía que nos iba a enseñar. Haga clic ahí donde dice nuevo proyecto, el tutor procede a salir del programa y reiniciar la computadora. Tutor, oh, espera, se supone que eso no debe suceder. Creo que algo anda mal con la computadora. Supongo que la mejor manera de describirlo es cuando estás viendo a tu amigo jugar un videojuego y le dices, ve allí. ¿Dónde? Ahí mismo. Ahí es donde está la cosa. A tu derecha. El jugador procede a girar a la izquierda. Sí, es así excepto que estás pagando dinero para estar allí y no divertirte. La familia se vio envuelta en un complicado conflicto legal tras el fallecimiento del abuelo. Cada noche, una persona de 14 años era llamada al salón para ayudar a su padre a enviar correos electrónicos entre abogados y a guardarlos. Ahora solo haz clic en el icono del clip. ¿Dónde? Ahí mismo. Aquí. No, simplemente déjame hacerlo. Sé usar mi computadora. Entonces, ¿por qué estoy aquí? La mayoría de mis alumnos, casi todos de 18 y 19 años, aparentemente nunca han usado un procesador de textos. Comienzo cada semestre pensando, está bien, estas personas han crecido rodeadas de computadoras, seguramente no necesito repasar esto. Siempre me equivoco. Algunas veces, hice que los estudiantes presionaran intro 2 veces al final de cada línea para duplicar el espacio en su trabajo. Varios estudiantes usaron la barra espaciadora para centrar su título. No pueden agregar un encabezado y no saben qué hace la tecla de tabulación. Amo mi trabajo, pero vamos chicos. La generación que ha crecido en un entorno completamente digital nunca tuvo la necesidad de adquirir habilidades tecnológicas, ya que desde sus primeros años estuvo inmersa en la tecnología. Esta constante exposición a dispositivos y herramientas digitales les permitió interactuar sin el aprendizaje formal que sus predecesores necesitaban para familiarizarse con estas herramientas. Así, se ha formado una cultura en la que lo tecnológico es parte integral de la vida cotidiana. Mi mamá cree que solo puedes acceder a los sitios que usa mucho en la escuela, Google y correo electrónico, en el navegador Safari. Ella piensa que Google Chrome, Firefox, etc. son estafas y le van a dar un virus informático cuando la ayude en casa. Es curioso cómo a veces las personas se apegan a una forma de hacer las cosas. Me recuerda a un amigo que solo usaba un tipo de teléfono, convencido de que los otros eran peores. Siempre le decía que probara algo nuevo, pero nunca escuchaba. Al final, es cuestión de comodidad y confianza, aunque a veces se pierdan buenas opciones por miedo. No es exactamente algo que haya presenciado, pero todos en mi oficina son analfabetos informáticos. Conseguí mi trabajo como tipo de ti, y todo mi conocimiento informático se basa literalmente en la capacidad de utilizar Google cuando necesito arreglar algo. Ha pasado poco más de un año, todavía no tienen idea y me pagan lo que considero demasiado por lo que hago. Editar, ok, aparentemente esto es más común de lo que pensaba. Felicidades. Has descubierto el secreto del área tecnológica. Llevo más de una década en este campo y mis colegas también lo reconocen sin reservas. Tomé un diseño gráfico en la escuela secundaria. Estaba terminando mi CSS muy malo en Dreamweaver. No sé si todavía lo tiene, pero Dreamweaver tenía una pestaña donde puedes cambiar entre cómo se ve el sitio web en formato de código y cómo se vería para las personas que visitan tu sitio. Terminé mi trabajo y supongo que olvidé cerrar Dreamweaver y lo dejé en la pestaña de formato de código. Al día siguiente, tuve que explicarle al director qué era eso. Aparentemente el técnico, que era un hombre de unos 70 años, encontró mi guión de piratería. Me dejó ir cuando le expliqué que son Dreamweaver y CSS. No sé de dónde sacó el tipo el término guión de piratería. Eso suena bastante divertido. A veces las cosas más simples pueden causar malentendidos. Yo recuerdo una vez en clase de arte, mostré un boceto y mi profesor pensó que era un mensaje oculto. Tuve que explicarle que solo era un dibujo al azar. La falta de tecnología a veces puede crear situaciones raras. Al final, la comunicación es clave, aunque a veces parece que complican todo. Tuve que mostrarle a un cliente cómo hacer clic con el botón izquierdo del mouse. Lo señalé y dije haga clic en este botón. Miró el teclado confundida por un momento y luego simplemente lo golpeó. Me tomó 3 minutos entender que ella pensaba que todos los botones hacían lo mismo. Después de explicar que no lo hicieron, todavía golpeaba el teclado cada vez que le decía que presionara el botón del mouse mientras lo señalaba. A veces, la gente no entiende lo más básico.
Me pasó con un cliente que no sabía cómo usar el ratón. Le señalé el botón y le dije que hiciera clic, pero en lugar de eso, le dio una palmada al teclado. Me quedé confundido por unos minutos. Al final, aunque le expliqué que el ratón y el teclado eran diferentes, siguió haciéndolo. Simplemente no lo entendía. Mi mamá no sabía que era Google hasta hace quizás 2 años. Ella había estado escribiendo direcciones com específicas y solo visitando esas páginas durante años y nunca nos dimos cuenta. Ella no conocía el concepto de motores de búsqueda. En tiempos pasados, muchas personas creían que AOL era Internet por completo. Pensaban que solo podían acceder a lo que el software de AOL les ofrecía. Recuerdo que alguien mencionó que no podía usar Yahoo.com porque no formaba parte de AOL y no había pagado por ello. Gran parte del público solo hacía clic en lo que ofrecía AOL, creyendo que el resto de Internet no les pertenecía. AOL promocionaba así, eran conscientes de su estrategia. Tenía un profesor de historia del arte que culpaba de todo a las galletas. ¿El navegador se arrastra solo? Galletas. ¿Tardas demasiado en cargar un vídeo en YouTube? Galletas. ¿Internet en la escuela está funcionando mal? Galletas. ¿Windows tuvo que actualizarse? Malditas galletas. ¿La computadora tuvo que reiniciarse? Estas malditas galletas. Y no, ella no estaba jugando, también buscaba Google cada vez. Es probable que se haya consumido en exceso las noticias locales. Y a las 11, informaremos sobre la amenaza informática que todos deben conocer. Se llama cookies, y no podrán creer lo que puede hacer. Luego, cuando se sintoniza, el reportero distorsiona la información y deja a la audiencia con la impresión de que las computadoras pueden instalar un chip GPS en su cabeza si miran demasiado tiempo la pantalla. En 2005, uno de mis amigos, que por cierto acababa de convertirse en médico, no entendía realmente Internet ni el correo electrónico. Me pidió mi dirección de correo electrónico y seguía diciendo, está bien, entonces es www. ¿Qué? Seguí diciéndole que omitiera el www y que simplemente le diera mi dirección de correo electrónico real, pero nunca la entendió. Seguí insistiendo en que tenía que empezar con www. Ojalá ya lo haya descubierto. Vaya, tengo una historia aún mejor. Un amigo mío tenía un padre que había bebido un poco de más una noche y decidió escribir un correo muy grosero a su antiguo jefe. No sabía nada sobre computadoras, por supuesto. Al preguntarle por la dirección de correo, me respondió con la dirección de su calle. Intenté explicarle varias veces que el correo electrónico no era igual que el correo tradicional, pero terminó gritándome la dirección y diciéndome que era un tonto. Trabajo en un trabajo en el que tomo tecnología costosa de un almacén para entregársela a la gente. Lo que hay aquí es como procesadores de tabletas con memoria RAM, ese tipo de cosas. Estaba viendo a un compañero de trabajo hacer un pedido antes de comenzar mi turno. Llega un pedido de un procesador i7 e inmediatamente van a buscar en la sección de Apple porque vieron la i. Pasan los siguientes 10 minutos buscando en cada producto Apple un chip i7. A veces las cosas son divertidas en el trabajo. Un compañero mío buscaba un procesador i7 y se fue directo a la sección de Apple porque vio una i. Pasó como 10 minutos revisando productos de Apple, pero claro, no encontró nada. Al final se dio cuenta de que el i7 no tenía nada que ver con eso. Es curioso cómo a veces la gente no presta atención y se deja llevar por lo que ve. Una niña sosteniendo un mouse en el aire y moviéndolo vagamente de un lado a otro, animándose cuando el cursor se movía un poco en la pantalla y luego agitándolo furiosamente para intentar que fuera donde ella quería. Era un día cualquiera y mi amiga estaba intentando jugar un juego de computadora por primera vez. Tenía un ratón en la mano, moviéndolo de un lado a otro. Se emocionaba cada vez que el cursor se movía. Pero cuando no respondía, lo sacudía como si eso lo hiciera funcionar mejor. Me hizo reír, porque nunca había visto a alguien tan dedicado a un ratón. Al final, solo era un juego, pero ella se lo tomó muy en serio. Esto fue hace unos 10 años, es decir, para siempre en el tiempo de las computadoras. Mi suegra solía pensar que puedes escribir cualquier cosa que estés buscando con un com, después y aparecerá ese sitio web. Por ejemplo, si quisiera una receta de asado, podría escribir recipeforporoas.com y boom, estaría allí. Aprendió por las malas cuando quiso buscar artículos deportivos de Dick. Afortunadamente, ahora el enlace lleva a un sitio de artículos deportivos.
De vez en cuando, al buscar algún equipo para el trabajo, ingreso esta dirección y, al presionar Enter, me sorprendo al darme cuenta de lo que realmente he escrito, provocando una pequeña alarma interna. Es una situación algo curiosa que siempre provoca risas tras la sorpresa inicial. Me recuerda el cuento clásico sobre la llamada a ti sobre el portavasos que rompió su computadora. Las computadoras no vienen con portavasos. Dice el chico de ti. Este sí, dice la persona que llama. Presiono un botón en la parte frontal de la computadora y se desliza hacia afuera. El mío se rompió. Eso me recuerda a un amigo que una vez llamó al soporte técnico porque su laptop no cargaba. El técnico le dijo que revisara el cargador. Él dijo que ya lo había hecho, pero el conector estaba roto. Al final, se dio cuenta de que estaba usando el cargador de su teléfono en lugar del de la laptop. A veces, las soluciones son más simples de lo que parecen. Un día, una nueva compañera de trabajo se quejaba de que su computadora era tan lenta, así que eché un vistazo. Tenía el programa Outlook ejecutándose unas 70 veces. Aparentemente, cada vez que recibía una notificación por correo electrónico iba a su escritorio y hacía doble clic en el icono de Outlook para reiniciar el programa. Tampoco entendía que minimizar una ventana o un programa en realidad no significaba cerrar el programa. Así que tenía cientos de ventanas del explorador junto con múltiples instancias de software minimizadas en su barra de herramientas. Ese día me encontré con una compañera quejarse de su computadora lenta. Al revisar, vi que tenía Outlook abierto como 70 veces. Cada vez que sonaba la notificación, volvía a hacer clic en el icono para abrirlo de nuevo. No entendía que minimizar una ventana no la cerraba. Terminó teniendo cientos de ventanas de Explorer y varias instancias de programas en la barra de herramientas. Fue uno de esos momentos que te hacen reír. Un compañero de trabajo se asustó e inmediatamente tomó el teléfono para llamar a ti solo porque IE abrió el cuadro de diálogo. IE no es su navegador predeterminado. Editar. También el compañero de trabajo que revisaba manualmente una tabla con aproximadamente 2000 entradas, ordenadas aleatoriamente para hacer coincidir un número de activo con una ubicación. Ella hizo esto cada vez. Gracias a Dios, este tipo de tarea solo surgía una vez cada pocos días. A veces, la gente reacciona de forma exagerada a lo que parece ser un problema sencillo. Recuerdo a un compañero que, al ver un mensaje de IE, entró en pánico y llamó a IT. También había otra persona que revisaba manualmente una tabla larga para coincidir datos, lo hacía cada vez que le tocaba. Al menos esos momentos no eran diarios. La vida en la oficina tiene sus rarezas. Mi mamá era literalmente la persona más analfabeta en informática. Ella está bastante bien ahora, pero en su día era demasiado analfabeta con las computadoras. Ella es médica profesional, pero eso no ayudó en la parte informática. Solía volver del entrenamiento de fútbol, ducharme, cenar e ir a mi habitación a navegar por internet. Por lo general, para entonces son las 8:30 de la tarde. Entonces, esta vez, mamá entra a mi habitación alrededor de las 9:30 de la noche y dice, quiero que me ayudes a obtener información sobre esta dirección en internet. ¿Es posible? Estaba a mitad de terminar un programa de televisión, así que le pregunté si podía esperar hasta las 10 de la noche, la ayudaré. Ella se mantuvo firme e insistió en que lo hiciera de inmediato. Fue extraño de su parte porque es una madre muy tranquila y nunca se quejaría de nada. Curiosa, le pregunté qué le pasa y si hay algo que le preocupa. Ella dice, ¿no cierran internet durante el día a las 10 de la noche? Creo que esto tomaría al menos más de 30 minutos. Hasta el día de hoy, es un chiste recurrente en la familia sobre el corte de internet a las 10 de la noche. A mamá todavía le queda algo de analfabetismo, ya que recientemente llevó el monitor, solo el monitor, al técnico porque su Outlook dejó de funcionar. Es gracioso cómo a veces la gente con carreras profesionales puede tener problemas con la tecnología. Mi amigo tenía una situación similar con su papá, quien es ingeniero pero no entiende nada de computadoras. Un día, su papá le pidió ayuda porque creía que su laptop estaba rota, pero solo había olvidado conectarla. Lo mejor es que ahora siempre revisa la batería primero. Es un chiste que siempre recordamos. Es director de Charity, que era amigo personal de la reina. Quiero un perfil de LinkedIn. ¿Yo? ¿Estás seguro? Es casi como una herramienta para enviar spam a tus amigos. Quiero uno una hora después. Después de enviar accidentalmente correos electrónicos a varias personas que no querrían recibir correos electrónicos. Director, bueno, ¿por qué querría esto? ¿Esto es inútil para mí? Sí. A un amigo le sugerí que se hiciera un perfil de LinkedIn.
Pensó que le ayudaría, aunque siempre decía que era un desastre para las redes sociales. Al final, me envió un mensaje, frustrado, porque envió solicitudes de conexión a personas que no conocía. Fue gracioso ver cómo se dio cuenta de que no era su estilo. A veces, la tecnología no es para todos. Mi amigo, otro niño y yo estábamos instalando computadoras en la escuela una vez. Mi amigo estaba moviendo un mouse para ver si funcionaba y el niño a su lado dijo: no lo muevas mucho, lo harás. Ralentizar la computadora. Este niño ya es un tonto sureño, pero cuando dijo eso me mató por dentro. Mi amigo dijo que cuando me miró, tenía cara de puro dolor y decepción. Era un día normal en la escuela, instalando computadoras. Mi amigo estaba probando un ratón y otro niño le dice que no lo mueva mucho porque ralentizaría la computadora. Me quedé congelado, sintiendo una mezcla de dolor y decepción. No podía creer que realmente hubiera dicho eso. Mi amigo se dio cuenta de mi expresión y, bueno, había una lección involuntaria sobre la falta de sentido común. Hace unas semanas, intenté mostrarle a una señora mayor en el trabajo cómo reiniciar. Le digo que haga clic en el botón de inicio en la esquina inferior izquierda y ella pregunta ¿dónde? Respondo con justo debajo del escritorio, apuntando hacia el monitor. Comienza a mover cosas en su escritorio buscando el botón de inicio. Emoticono cara triste. Hasta el día de hoy todavía culpa a la computadora por no funciona bien. A veces, ayudar a alguien con tecnología puede ser complicado. Una vez intenté explicar cómo reiniciar la computadora a un amigo y se volvió un desastre. Le dije que presionara un botón, pero en vez de eso, empezó a mover cosas alrededor de su mesa. Al final, su computadora quedó más confundida que él. Ahora siempre que falla, dice que es culpa de la máquina. Es gracioso, pero un poco frustrante también. Estaba instalando enlaces a un nuevo sistema en el escritorio de un trabajador. No te molestes, no lo uso, las computadoras son el instrumento del diablo, ok, no me digas que los datos del nuevo sistema tendrán algunos agujeros. A veces la gente tiene sus propias creencias raras sobre la tecnología. Recuerdo a un amigo que decía que los teléfonos son solo distracciones. Al final, le hizo falta una llamada importante y se quedó sin saber. Es curioso cómo algunos evitan todo lo digital, pero luego lo necesitan. La vida es así, ¿no? Uno piensa que no le importa, pero al final acaba usándolo. Obtuve crédito extra en biología de 10º grado por mostrarle al maestro cómo buscar en Google. Y luego obtuve aún más crédito extra por mostrarle lo que hacía el botón, me siento afortunado. Los 20 puntos más fáciles jamás, jaja. Eso es gracioso. A veces, los profesores pueden estar un poco desconectados de la tecnología. Recuerdo que en la escuela, ayudé a un maestro a usar PowerPoint. Era un poco torpe con la computadora, así que le mostré cómo insertar imágenes. Eso me valió unos puntos extra también. Al final, todos aprendemos algo de otros, incluso tus alumnos. Un compañero de trabajo acaba de recibir un nuevo iPhone con Siri. Utiliza Siri para encontrar el número de teléfono local de Best Buy. Mientras Siri lee el almohadilla en voz alta, busca papel y lápiz para escribirlo en lugar de presionar el botón de llamada. Para que conste, llamó inmediatamente después, así que no era como si estuviera guardando la almohadilla para más tarde. Es curioso ver cómo la gente a veces se complica con cosas simples. Un amigo mío fue igual con su nuevo teléfono. En lugar de tocar la pantalla, prefería escribir cosas. Al final, terminó llamando de todos modos, pero se aventuró a escribirlo primero. A veces parece que queremos hacer las cosas más difíciles de lo que realmente son. Hace años asistí a una conferencia universitaria donde la señora que la presentaba apuntaba con el control remoto a la pantalla para presionar el botón de la siguiente diapositiva. Esto fue a pesar del hecho de que A la pantalla era una pantalla de proyección de tela inanimada sin ningún componente eléctrico, y B, el control remoto en realidad estaba conectado a la computadora con un cable. Esa anécdota es interesante. Recuerdo que en una clase de la universidad, el profesor usaba un puntero láser aunque el proyector ya no funcionaba. Era como si pensara que con el puntero iba a hacer que todo apareciera mágicamente. Todos en el aula nos mirábamos y tratábamos de no reírnos. A veces la gente se aferra a la tecnología sin darse cuenta de que no siempre hace lo que esperan. Programé el control remoto del televisor de mi abuela para que solo tuviera que presionar un botón para ver su canal favorito. Incluso puse una pegatina debajo del botón para que no olvidara qué botón presionar.
Terminó presionando la pegatina en lugar del botón. Aunque todavía la extraño mucho. Es un buen gesto programar el control remoto de tu abuela. A veces, las cosas más simples se complican. Esa confusión con el adhesivo es un recuerdo bonito. Aunque ya no esté, seguro que le hacía feliz que intentaras ayudarla. Esos pequeños momentos quedan grabados. Antes de saber tanto sobre computadoras como lo sé ahora, llamé al soporte técnico porque de alguna manera eliminé el controlador del conector Ethernet de mi computadora portátil. La llamada fue algo como esto: hola, sí. Accidentalmente eliminé el controlador del conector Ethernet y esta computadora portátil no tiene Wi-Fi. Jason, ok, ¿has intentado reiniciar? Sí, todavía no funciona. Jason, después de unos minutos de espera, ok. Lo que necesito que hagas es visitar el sitio web para obtener información sobre cómo solucionarlo. Clic. A veces, la tecnología se vuelve complicada. Recuerdo una vez que tuve que llamar al soporte técnico porque borré algo importante de mi computadora. La persona al otro lado solo me decía que reiniciara y que visitara una página web. Al final, pensé que era más fácil intentar arreglarlo por mi cuenta. Terminó siendo un proceso largo, pero aprendí un par de cosas nuevas sobre mi laptop. Mi antiguo jefe a principios y mediados de la década de 2000 era muy de la vieja escuela y no se llevaba muy bien con su teléfono celular. Le tomó un tiempo descubrir cómo usar el teléfono plegable de su empresa, y lo rompía o lo mojaba en agua o en el café de otra persona, a menudo por frustración. Luego, sus exesposas comenzaron a llamarlo al trabajo todo el tiempo y él no quería bloquear sus números por alguna razón, y comenzó a romper su teléfono con más frecuencia. Esto continuó durante unos 3 años. Cuando destrozaba su teléfono, simplemente nos lo lanzaba a mí o a mis colegas y decía reinicialo, aparentemente sin saber lo que eso significa. Lo que haríamos sería solicitar un nuevo móvil y poner todos sus contactos en él. En un momento dado, uno de mis compañeros de trabajo empezó a guardar un montón de teléfonos de repuesto en el cajón de su escritorio. Era un personaje mi antiguo jefe. Siempre batallaba con su celular, un flip phone que parecía más un ladrillo. Lo rompía o lo metía en café, y no entendía por qué. Cuando sus exesposas le llamaban, seguía sin bloquear sus números, lo que solo empeoraba las cosas. Al final, uno de mis compañeros tenía una colección de teléfonos en su escritorio por si acaso. Era un ciclo continuo de frustración y teléfonos nuevos. Ayudé a una compañera de trabajo mayor con su computadora. Seguí diciendo que abrieras esto o hicieras clic en aquello y ella literalmente hacía clic en el icono una vez. Dije que tienes que hacer doble clic en él. Ella no tenía idea. Ella todavía no lo hace. Siempre llegaba tarde a las reuniones porque de algún modo su perspectiva se cerraba por sí sola. No sabía que la había cerrado ni sabía cómo abrirla. Es curioso. Recuerdo cuando ayudé a una compañera mayor con su computadora. Le decía que abriera una carpeta y solo hacía un clic. No sabía que tenía que hacer doble clic. Eso sí, siempre llegaba tarde a las reuniones porque Outlook se cerraba. No se daba cuenta de que ella lo cerraba y no sabía cómo abrirlo de nuevo. A veces siento que la tecnología puede ser un reto para algunos. Al trabajar con profesionales de TI, uno se imagina que conocen Excel, pero el método de un hombre para contar alrededor de 50 filas en un rango contiguo era arrastrar una selección alrededor de ellas una por una mientras contaba en voz alta. Luego notó que todos menos 3 tenían un valor particular, así que para descubrir la diferencia abrió la aplicación de calculadora de Windows para calcular 50 menos 3. Otro tipo, que igualmente debería haberlo sabido mejor, escribía una sola letra mayúscula al alternar el bloqueo de mayúsculas antes y después. A veces, las sorpresas vienen de donde menos te lo esperas. Recuerdo a un amigo que, siendo programador, usaba una calculadora para restar en lugar de hacerlo directamente en Excel. Era un poco chistoso ver cómo contaba en voz alta mientras arrastraba las filas. Y otro colega que siempre activaba el bloque de mayúsculas solo para escribir una letra. Ser profesional no siempre significa ser eficiente. No podía entender por qué su panecillo era demasiado grande para el cajón de la tostadora. Estaba intentando poner un panecillo en su unidad de DVD. Lo digo 100% completamente en serio. Había oído que las computadoras pueden hacerlo todo. Abrió el disco de su primera computadora y notó que tenía forma de panecillo y supo lo que tenía que hacer. Es curioso cómo a veces confundimos las cosas. Recuerdo una vez que un amigo intentó poner un disco en una ranura que no era. Pensó que era un nuevo tipo de hardware. A veces la tecnología puede ser confusa y nos lleva a hacer cosas raras.
Al final se dio cuenta, y fue un momento gracioso. Pero así es la vida, aprendemos de los errores. En mi empresa de contabilidad fiscal, trajimos a algunos novatos agradables pero despistados para trabajar en declaraciones de impuestos personales, básicas 1040. Uno de ellos pedía ayuda constantemente, la cual yo siempre le brindaba felizmente. Mis jefes se quejaron de que estaba empleando demasiado tiempo para ayudar, así que debería dejarles luchar, un poco. La novata comienza a quejarse de que cuando presionaba números en el teclado, el cursor se movía pero los números no aparecían. Sabía que la tecla Numlock estaba desactivada, pero seguí los deseos de mi jefe y me quedé callado. Finalmente, se levanta y grita: no puedo soportar más esto, este teclado está roto. Se trataba de alguien con 10 años de experiencia en contabilidad computarizada. Este relato me recuerda a un compañero en mi trabajo. Al inicio, le costaba bastante entender el programa que usábamos. Siempre pedía ayuda, lo que podía ser agotador. Un día, se puso muy frustrado porque su computadora no respondía. Resultó que tenía el teclado desconectado. Todos nos reímos al enterarnos. A veces, las cosas más simples generan más estrés del que deben. Pero, al final, aprendió a revisar lo básico primero. Mi familia recibió nuestra primera computadora para Navidad en 1999. Mi hermana, que tenía 13 años en ese momento, decidió configurar el protector de pantalla para que dijera: «Ayuda. Estoy atrapada dentro de la computadora». Lo dejó encendido una mañana cuando íbamos a la escuela para poder descargar algo en nuestro horrible acceso telefónico. Cuando llegamos a casa esa tarde, mi mamá estaba completamente nerviosa. Realmente pensó que alguien estaba atrapado en Internet. Así que apagó la computadora y trató de descubrir qué podía hacer para ayudar a esta persona. Después de que mi hermana dejó de reír, le explicó lo que hizo y tuvo que mostrarle el proceso a mi mamá para hacerle creer que era solo una broma. Todavía nos burlamos de ella por eso de vez en cuando. Ahora tiene una tableta y wifi, y parece que le va bien. Recuerdo cuando mi familia compró nuestra primera computadora en 1999. Mi hermana, que tenía 13 años, puso un salvapantallas que decía: «Ayuda. Estoy atrapada dentro de la computadora». Todo un día estuvo así mientras estábamos en la escuela. Cuando llegamos a casa, mi mamá estaba angustiada, creyendo que realmente alguien estaba atrapado. Tras las risas, mi hermana tuvo que explicarle el truco. Aún nos reímos de eso a veces. Una vez le colgué a una mujer así. Cuando llegó la queja a través de la gerencia ni siquiera los dejé terminar. Les dije agresivamente que sacaran la grabación y la escucharan. Nunca supe nada de eso. Esto me recuerda a una crítica que recibí en uno de mis trabajos de ventas y atención al cliente. Gerencia, hay una queja sobre ti. Yo, imposible, a la gente le agrado. Gerencia, una persona mencionó que eras despectivo. Yo, bueno, eso suena a mí. Creo que recuerdo a esa persona. Para ser justos, si no quería que sonara así, no debería haber actuado de manera tan tonta. Gerencia, jajaja. Oh, ¿por dónde empezar? Bueno, justo hoy. Yo, está bien, reiniciemos la computadora y cuando vuelva a funcionar veremos si vuelve la conexión a Internet. Ella, está bien, ¿cómo hago eso? Yo, en la parte inferior izquierda, debería estar el botón de inicio circular. Si haces clic en él, debería haber un botón de apagado. Ella, está bien, más despacio, está. Yo, lo siento, sí, entonces haz clic en iniciar. Luego, al lado del botón de apagar, debería haber una flecha. Ella, ok, entonces hago clic en apagar. Yo, está bien. Entonces espera a que se apague la computadora. Se apaga. Yo, ok, entonces volvamos a encenderla. Ella. Yo lo hizo 30 segundos después. Yo, ¿todavía cargando? Ella, nada todavía. Yo, ¿hiciste clic en el botón de encendido? En pocas palabras, estaba haciendo clic en el botón de encendido del monitor y luego en el botón de la unidad óptica para encender la computadora. El problema que estaba tratando de resolver debería haberle tomado a una persona promedio 3 minutos para hacerlo, le tomó casi una hora. Es gracioso cómo a veces las cosas más simples se complican. Recuerdo una vez intentando ayudar a un amigo a configurar su nuevo televisor. Le decía qué botones presionar, pero él siempre presionaba el remoto equivocado. Después de un tiempo, lo dejé estar y simplemente me reí. A veces, la tecnología puede ser más confusa de lo que parece. Al final, solo se trataba de un pequeño fallo de comunicación. Al leer toda la hilaridad copypasta que surgió de esta publicación, me di cuenta. Esta llamada no se trataba de ti ni de obtener ayuda. Esta persona no quería ayuda.
Se trataba de ganar una discusión con una tercera persona, con quien nunca hablaste. Probablemente también había una persona parada justo al lado de la persona que llamó escuchando solo la mitad de la conversación, y desde la perspectiva de esa persona, la llamada suena más creíble, si no razonable. Persona que llama, no puedo iniciar sesión en el sitio web. Técnico. Persona que llama, señor, no soy un experto en informática, así que no lo sé. Técnico. Persona que llama, no sé qué es eso. Técnico. Persona que llama, señor, ya le dije que no soy una persona de informática, se niega a ayudarme. Así que voy a colgar. Persona que llama, mira, Margaret. Lo intenté y simplemente ganaron. No ayuda. No los volveré a llamar. Se trataba de ganar una discusión, no de obtener soporte técnico. Creo que todos hemos estado en una situación así, donde la gente no busca realmente ayuda, solo quiere tener razón. Recuerdo a un amigo que siempre llamaba a soporte técnico solo para demostrar que la compañía era mala. Suena frustrante, pero a veces es más sobre la percepción de los demás que sobre la solución real. Al final, solo salen más enojados y nadie gana. Es un ciclo sin fin. Mi abuela imprimía todos sus correos electrónicos y los guardaba en una carpeta por si acaso. Supongo que si eres súper paranoico con las cosas del banco o lo que sea, pero ella imprimió literalmente todo, incluidos todos esos adelantes y amas a Jesús y tonterías como esa. Eso es un poco raro, pero creo que muchas personas mayores tienen esa mentalidad de querer guardar todo. A veces se obsesionan un poco con la seguridad. Recuerdo que un amigo de mi familia también hacía eso con las fotos. Tenía álbumes de fotos impresas por cada año, como si el digital no existiera. Pero al final, supongo que todos tenemos nuestras manías. La empresa para la que trabajo tiene un pequeño equipo de unas 5 personas que imprimen archivos PDF y los vuelven a escanear para mover los archivos a una ubicación diferente. Intentamos decirles que están perdiendo mucho tiempo y toner, pero nadie quiere escuchar. Si observa la cantidad de tiempo perdido y el dinero gastado en toner, se sorprenderá de lo tontas que pueden ser las empresas a veces. Es curioso cómo a veces en el trabajo nos encontramos con estos procedimientos ineficientes. Mi amigo tenía una situación similar, donde el equipo pasaba horas haciendo algo que se podía resolver mucho más rápido con tecnología. Intentaron cambiar las cosas, pero nadie realmente se atreve a escuchar. Al final, el tiempo perdido y el gasto se acumulan, y uno solo puede preguntarse por qué las empresas no ven lo obvio. Soy reportero y una de las ciudades que cubro siempre hace esto. O escriben un documento en Word, lo imprimen y luego me envían por correo electrónico un PDF escaneado de la copia impresa. Una vez me enviaron un comunicado extenso que querían en el periódico. Dije, de ninguna manera voy a escribir esto cuando claramente ya es un documento de Word. Llamé y les pedí que me enviaran el original para poder copiarlo y pegarlo. No sabían cómo hacerlo. Entonces tuve que hablar sobre cómo adjuntar un documento de Word a un correo electrónico. Este es el supervisor de una ciudad de 60.000 habitantes. Es curioso cómo algunas personas con roles importantes no manejan bien la tecnología. Recuerdo una vez cuando un amigo me pidió ayuda para enviar un archivo por correo. Era algo básico, pero no podía. Pasé un tiempo explicándole cómo hacerlo. A veces, parece que perderse en lo sencillo es más común de lo que pensamos, incluso en lugares grandes. Trabajo en soporte técnico y recibimos ese tipo de cosas todo el tiempo. Ellos, no puedo ver mis contactos. Yo, está bien, si haces clic en el botón contactos. Ellos, ahora puedo verlos. Ustedes, los informáticos, son todos genios, ¿lo sabían? Recibí una llamada de un director. No puedo iniciar sesión. ¿Aparece algún mensaje en la pantalla? Sí, dice que mi contraseña ha caducado y necesito crear una nueva. ¿Lo has intentado? No. Inténtalo. No funcionó. ¿Te muestra un mensaje? Dice que no puedo reutilizar la misma contraseña y necesito ingresar una nueva. Está bien, intenta eso. Listo, funcionó. Gracias por tu ayuda. Yo, soporte técnico, ¿en qué puedo ayudarle? Ellos, no puedo reproducir DVD en mi computadora portátil. Yo, ¿qué aplicación estás usando? Ellos, señor, no soy un aficionado a los DVD, así que no lo sé. Yo, ¿qué tipo de computadora portátil estás usando? Ellos, señor, ya le dije que no soy de DVD, se niega a ayudarme, así que voy a colgar. Yo, servicio de memes, ¿en qué puedo asistirte? Ellos, no puedo ser meta en mi Reddit. Yo,
¿qué hilo estás revisando? Ellos, no soy una persona meta, así que no sé. Yo, ¿qué tipo de subreddit estás explorando? Ellos, ya te dije que no soy una persona meta, no quieres ayudarme, así que voy a colgar. Tuve una situación similar hace unos 12 años. Mi padre estaba organizando una velada benéfica y tenía una hoja de cálculo de Excel con las personas que habían comprado, qué tipo y cuántas entradas, cuánto habían pagado, etc. Todo se calculaba manualmente, sin fórmulas. Entonces, si alguien hubiera comprado 4 boletos de adulto a 3 libras con 99 peniques cada uno y 2 boletos de niño a 1 libra con 50 peniques cada uno, habría una celda que contendría el total en la que simplemente se habrían ingresado manualmente 18 libras, con 96 peniques en lugar de emoticono cara triste B2 barra inversa, 3,99, más, C2 barra inversa, 1.5, o similar. Bastante fácil de arreglar. Incluso le di una celda que se actualizaba automáticamente y que simplemente hacía suma para obtenerla cantidad total vendida y el dinero total recaudado. Eso me recuerda a cuando ayudé a un amigo con una hoja de cálculo en su trabajo. Tenía todos los datos desorganizados y todo era manual. Le expliqué cómo usar las fórmulas, lo que le facilitó mucho la tarea. Al final, pudo ver las ganancias y gastos sin complicaciones. La verdad es que a veces lo simple es lo mejor, y un poco de ayuda puede marcar la diferencia en el trabajo de alguien. Mi papá tiene uno similar, vivimos en Pensilvania. Mi tío se mudó a Kentucky hace aproximadamente una década. Una vez al año, vamos a visitarlo a él y a su familia. El año pasado, mientras visitaba la multitud de Kentucky, mi papá decide contarle a mi tío sobre esta increíble nueva tienda que acaba de abrir en Pensilvania, donde puedes elegir artículos en tu teléfono y te los entregan en tu casa. Se llama Amazonas. Le informamos que 1. Amazon está disponible en todo el país. 2. Usted realiza el pedido en su sitio web, no por teléfono. 3. Amazon existe desde hace más de una década. Eso me recuerda a un viaje que hice con un amigo. Fuimos a visitar a otro amigo que se mudó a otra ciudad. Durante la visita, le conté sobre una nueva app que usa mucha gente para pedir comida. Resulta que ya la conocía desde hace tiempo y me explicó cómo usarla. A veces, uno se sorprende de lo atrasado que puede estar sobre algo que ya es común para otros. Yo corazón rojo los mayores. Son los únicos con quienes realmente tuve paciencia cuando ofrecí soporte técnico del ISP. Tienen tanto miedo a la tecnología y a quién pueden confiar para que los ayude que terminan improvisando y confundiéndose aún más. Pobres viejos adorables. Se ganaron el derecho a no tener miedo. Bien por la gente decente que les ayuda con estas cosas en lugar de aprovecharse. A veces, ayudar a personas mayores puede ser complicado. Recuerdo a una señora que llamó porque no podía ver sus fotos. Resulta que solo había olvidado encender la computadora. Me llevó un rato guiarla, pero al final se sintió aliviada. La gratitud en su voz era suficiente. Es bueno ver que aún hay quienes tienen paciencia y realmente quieren ayudar. Ya sabes, por ridículo que parezca, en cierto nivel, no es una pregunta completamente ilegítima. Y lo más probable es que, mientras hablamos, alguien tenga la marca registrada, FMEI. Quizás podamos entrar en la planta baja de la startup. A veces surgen ideas raras entre amigos. Recuerdo una vez cuando estábamos en una reunión y alguien lanzó una propuesta absurda sobre un producto que nunca se iba a vender. Al principio nadie le prestó atención, pero poco a poco empezamos a discutirlo en serio. Al final, nos reímos de lo ridículo que era, pero igual pensamos que era una buena manera de empezar una conversación. Todo puede ser un inicio, incluso lo más extraño. Recibí esta llamada el otro día, usuario, oye, tengo problemas para iniciar sesión. Yo, ¿verificaste si el cable de alimentación está enchufado? Porque si no está enchufado, no podrás iniciar sesión. Por supuesto que lo comprobé, no soy idiota. Muy bien, enviaré a alguien para que lo revise. Pasan 5 minutos. El usuario vuelve a llamar. Oye, ya estoy bien. El cable de red estaba desconectado. Aprendí rápidamente que durante esas llamadas lo mejor es preguntar si el cable estaba suelto o algo similar. Si mencionas si el cable estaba desconectado, la gente tiende a reaccionar mal. De esta forma, los usuarios revisan y tienen una excusa. Si el cable estaba realmente desconectado, no tienen que reconocerlo ante ti. Mi padre configuró más de 20 pestañas fijadas en Google Chrome que se abren cada vez que abre una nueva ventana del navegador. Luego usaría 1 o 2 y luego cerraría el navegador.
Luego me llama y me pregunta por qué va tan lento todo el tiempo. No lo sé, tal vez sea porque tienes 20 pestañas fijadas que nunca usas. O tal vez los 6 programas limpiar mi PC ejecutándose todos a la vez. Pero esa es una historia diferente, y cuando le conté sobre el barra de marcadores se negó a usarla. No lo entiendo. Tengo un problema. Así es como se resuelve el problema. No quiero resolver el problema. Te amo, papá. Punto. Es curioso cómo a veces la tecnología puede ser un obstáculo en lugar de una ayuda. Mi amigo tiene un problema similar con su computadora, pero en vez de tener muchas pestañas, tiene un montón de programas que nunca usa. Siempre me llama preguntando por qué va tan lento. Le he dado consejos, pero dice que prefiere seguir así. Al final, uno se cansa de intentar ayudar. A veces, la gente se aferra a sus hábitos. Cuando era un estudiante de secundaria hace 12 o 14 años, pensé, bueno, eso no es justo, todos eran analfabetos informáticos en 1992. Este tipo debe ser un experto que ha estado en las computadoras y ahora tiene 40 años. Entonces me di cuenta de que hace 12 o 14 años es exactamente cuando estaba en la escuela secundaria. Me pasó algo parecido. Estaba leyendo algo y de repente me di cuenta de que los tiempos que mencionaban coincidían con mi propia vida. Me hizo pensar en lo rápido que pasa el tiempo y cómo ciertas cosas parecen tan antiguas ahora. Al final del día, todos hemos tenido momentos en los que reconocemos una parte de nuestra historia en lo que leemos. Es raro, pero también un poco nostálgico. Una vez di clases particulares a una clase de estudiantes universitarios de primer año sobre el uso básico de la computadora, 1994 de memoria. Una niña se quejó de que la computadora seguía escupiendo su disco de 3,5. Había colocado la etiqueta adhesiva justo en la parte superior del disco, cerrando la puerta corrediza con cinta adhesiva en el proceso. Lo recuerdo bien. Era un grupo de estudiantes novatos y una chica tenía problemas con su disquete de 3.5. Se quejaba de que la computadora lo expulsaba constantemente. Resulta que había puesto una etiqueta justo en la parte superior y había tapado la compuerta. Fue un momento curioso, pero al final todos aprendieron de su error y la computadora dejó de ser un misterio para ella. En la secundaria, allá por 1984, tomé una clase de informática. Hacia finales de año comenzamos a trabajar con el programa Tortuga. El maestro nos hizo hacer cuadrados, triángulos y círculos como prueba. Cuando terminé, comencé a hacer cubos, esferas y pirámides. Sorprendí a mi maestro. Ella no pudo hacerlo y me preguntó cómo. Para nuestra final, nos hizo hacer un dibujo. Hice una caricatura de 6 segundos de un tanque vaporizado por un ovni. Mi mamá todavía tiene el disquete. Esto puede no estar del todo relacionado, pero recuerdo que en segundo grado estábamos en el laboratorio de computación aprendiendo sobre las computadoras con nuestros maestros. Cuando el instructor nos pidió que escribiéramos algo en la barra de búsqueda y este se completó automáticamente, todos en la sala nos sorprendimos. Es asombroso ver cuánto hemos avanzado desde entonces. Solía trabajar en el departamento de TI de una universidad. Debido a que era una universidad estatal, estaba sindicalizada y se basaba en la antigüedad, por lo que había personas que fueron conserjes durante años que no sabían nada de computadoras y que consiguieron, como 2 trabajos de TI solo porque estuvieron en la universidad durante tanto tiempo. Realizo llamadas a los departamentos de tecnología en diversas universidades debido a mi trabajo en una importante empresa de tecnología. Algunos profesionales demuestran tener un buen nivel de conocimiento técnico, mientras que otros adversamente no cumplen con esta expectativa. La variedad en la experiencia y habilidades de los empleados puede ser sorprendente y, en ocasiones, desalentadora. No entiendo cómo a la gente se le ocurre ese tipo de procedimiento. Mi coche no arranca. Está bien, muéstrame cómo lo haces. Mete la llave, pero no la gira la rueda hacia la derecha, saca la llave, abre el maletero, mete la llave, cierra el maletero, vuelve al asiento delantero. Y el auto no arranca. Esto es una broma, ¿verdad? A veces me pasa que veo a alguien intentando algo y no puedo creer cómo lo hace. Recuerdo a un amigo que intentó arreglar su coche. Puso la llave en el contacto, pero no la giró. Luego empezó a hacer cosas raras como abrir el maletero y tirar la llave adentro. Cuando volvió y dijo que no arrancaba, solo podía reírme. La lógica a veces desaparece en esos momentos. Hay que reconocer que algunos paquetes de escaneo son un verdadero dolor de cabeza.
Me llevó unos 15 minutos recopilar 4 páginas como archivos PDF, ya que mi software de escaneo no escaneaba a PDF de forma nativa y no tenía Acrobat/diagonal. Acrobat Pro en la máquina. Tuve que, con los recursos informáticos limitados disponibles, escanear 4 páginas como PNG, imprimir cada PNG en PDF, con Qtbaz, y luego fusionar los archivos PDF con alguna herramienta aleatoria de código abierto en un solo PDF. ¿Fue algo realmente horrible y grosero? Puedes apostar. ¿Me consiguió un nuevo trabajo? Sí. ¿Instalé Acrobat después? Por supuesto. A veces las cosas se complican. Recuerdo un día en el trabajo donde intenté escanear documentos y todo salió mal. Me tomó un buen rato convertirlos a PDF, usando un montón de programas. Fue frustrante y, para ser honesto, no era la forma más profesional de hacerlo. Pero al final, eso me ayudó a conseguir un nuevo trabajo. Desde entonces, instalé el software adecuado. Hay que aprender de las experiencias. Mi padre me ha hecho esto repetidamente porque Yahoo ha sido su página de inicio desde 1999 y cada pocos meses renuevan su diseño e inmediatamente me dice, Yahoo cambió cosas y no me gusta, por favor cámbiala de nuevo. No puedo hacer eso papá, no trabajo para Yahoo. Luego se acostumbra a regañadientes solo para que cambien algo nuevamente y lo volvamos a hacer. Te odio, Yahoo. Tu sitio web apesta y tu constante cambio de mierda trae un estrés extremadamente innecesario a mi vida. Esto me recuerda a un amigo que siempre se queja de las actualizaciones de su app de noticias. Cada vez que hay un cambio, me manda mensajes diciendo que no le gusta y que debería volver a como era antes. Es un ciclo sin fin. Él también se frustra, pero al final se termina acostumbrando. Al final, todos seguimos adelante, aunque a veces solo queremos que las cosas se queden igual por un rato. Este tipo que conocí construyó su computadora desde cero, monitores triples, tarjeta gráfica de primera línea y CPU con refrigeración líquida. Él hace esto, y cuando le pregunté, dijo algo como así es como siempre lo he hecho. ¿Es realmente tan difícil saltarse ese paso? Establecer un nuevo hábito puede ser complicado, sobre todo cuando se ha estado realizando una tarea de la misma manera durante mucho tiempo, incluso si esa forma no es la más efectiva. Es habitual recurrir a plataformas conocidas para encontrar información, a pesar de que hay métodos más directos y sencillos disponibles. A veces, la conformidad puede generar resistencia a la mejora, aunque la antigua manera no afecte negativamente la vida diaria. Mi novia hace esto porque no le gusta que aparezcan sugerencias del historial de búsqueda debajo de la barra en Safari. Obviamente ella es bastante sorprendente en todos los demás aspectos en los que toleré esta blasfemia. Es curioso cómo a veces vemos cosas raras en las relaciones. Mi amigo tiene una novia que hace algo similar. Ella limpia todo el historial de búsqueda porque le molesta que aparezcan sugerencias. Para él, esto es una falta de respeto al navegador. Pero, a pesar de eso, él la considera genial en todos los demás aspectos. Como dice, hay que elegir tus batallas. Uno de mis usuarios logró instalar malware en su máquina con Windows que la convirtió en un servidor de DHCP malicioso. En lugar de utilizar los servidores DNS que había seleccionado, el servidor de DHCP malicioso emitió configuraciones de red con el DNS de un estafador que resolvió todos los nombres de dominio con su sitio fraudulento. Lo que dijeron tus padres sería una descripción razonablemente precisa de lo que pasó con mi red. Eso suena complicado. Tener un amigo que se mete en problemas con malware no es raro. Es una situación que puede pasarle a cualquiera. A veces, pierdes de vista lo que instalas y luego terminas en una especie de lío. Me acuerdo de una vez que me pasó algo similar, no tan grave, pero fue un dolor de cabeza. Tener que resolver esos problemas técnicos puede ser frustrante. Cuando mi padre hace un diagnóstico ridículo como este, simplemente elogio sus habilidades de detective y hago preguntas de seguimiento con interés genuino en sus respuestas. Eso tiende a resolver las cosas bastante rápido, en la mayoría de los casos. A veces, mi papá hace diagnósticos absurdos sobre cosas. En lugar de discutir, simplemente le pregunto cómo llegó a esa conclusión. Su entusiasmo por explicarlo es gracioso y pronto olvidamos el tema. Es curioso cómo puede hacer que una situación tensa se sienta ligera. Me gusta esa dinámica, es como un pequeño juego entre nosotros. En la biblioteca de nuestra escuela secundaria, 1979, obtuvimos nuevas computadoras Apple II. Nuestro bibliotecario estaba aterrorizado por los piratas informáticos. Eso sí, estos no tenían red ni almacenamiento, solo disquetes.
De todos modos, solo se nos permitió usar el lenguaje BASIC integrado a pesar de que la escuela había comprado un compilador Pascal. Me enteré de esto porque fui voluntaria en la biblioteca. Detrás del mostrador encontré los discos y manuales de Pascal, justo al lado de los manuales que venían con las computadoras. Todos los manuales estaban marcados solo para facultad, porque los estudiantes podrían usarlos para piratear. Ella nunca se dio cuenta del hecho de que yo era el hacker alfa allí durante los siguientes 3 años, con acceso gratuito debido a que trabajaba detrás del mostrador. ¿Era la piratería un tema relevante en 1979? Siempre pensé que lo más importante en esa época era el cracking de las redes de larga distancia para hacer llamadas gratuitas. Realicé algunas de esas actividades, pero la verdad es que no tenía a nadie con quien conversar por larga distancia, lo que hacía que la acción perdiera su sentido. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.